Bueno, ¿me escuchan? Mm. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, profesor, gracias. Les voy a ir pasando el enlace de asistencia. Denme un segundito. Nunca lo encuentro. Ah, desea. Sí, son ustedes. Muy bien. Mm, mm, Voy a dar compartir. Ok. En este enlace, por favor, les pido si reportan su asistencia. Si alguien no puede entrar, dígame su nombre y yo los voy anotando también, ¿vale? Para efectos prácticos tienen que ver esta lista. No olviden revisar que sea la STR, ¿no? La sesión en tiempo real 02 de esta materia. Y pues si ven su nombre, pongan su palomita, por favor. ¿Vale? Si alguien no puede entrar, avíseme y yo lo hago. Y me dicen qué tal me escuchan, porque estoy probando unos nuevos audífonos, porque buen fin, pero no, se escucha raro, al menos en mis oídos. Buenas tardes, profesor. Sí se escucha. Perfecto. ¿Podría ponerme la asistencia? Estoy en número 41. Trejo Sánchez Gustavo. Muchas gracias. Ahí estamos. Listo. Gracias, Profesor, profesor. ya abrí el enlace, pero a mí me abre el de la vez pasada. ¿Me podría poner Eh, mi eh, asistencia? Soy la 25. la pestañita está abajo a la derecha, Ah, pero ok, sí gracias. la pongo, no se preocupen. Pero nada más les aviso, ahí abajo tiene dos pestañas. 25, ¿eh? María de la Paz Medina. Sí. Sí, muchas gracias. Les doy 2 minutitos en lo que todos los demás se conectan. Y ahorita continuamos, ¿vale? Vuelvo a mandar el enlace. Déjenme ver si el compartir está mal. Sí, está como editor. Ah, Viviana. Número 29, Rosa Viviana. Ya la anoté. ¿Vale? Buenas tardes, profesor. Angélica Bautista, número 5, por favor. Ok. Buenas tardes, profesor. También yo, Diana Berenice, número 10. Por favor, gracias. Listo. Profesor, yo también. El número 19, Vianey Hernández Zamora. Listo, Gracias, también. gracias. No hay problema. ¿Nadie lo pudo editar directamente o nada más pregunto No, para tenerlo no, funcional no la se siguiente puede. vez? No se puede, profesor. Ok. Pues algo debí de haber puchado mal entonces yo. No se A mí preocupe. sí me permitió, profesor. Ok. Algo debemos de estar haciendo. Pero no se preocupen. Ah, ok. Somos 12 los que van entrando, por favor, si se pueden anotar. Si no, díganme su nombre y lo checamos. Ahorita tenemos 8 nada más anotados. Me faltan 3. Buenas noches, profe. ¿Podría anotarme, por favor? Soy el número 46. Gracias, Mónica Monserrat. Ok, listo. Insisto, no, esto no es tan importante. No pasa nada si están o no están en la asistencia, pero
nos piden llevar un control de esto, ¿no? Entonces, También a mi maestro, soy la número 30. 30. Ya la- Ok. Gracias. Número 5, Angélica, ya la habíamos pasado, muy bien. Oh, ok, va que va. Bueno, pues ya tenemos algunos. Si alguien faltó, repasamos de nuevo esto al final. A ver, déjame probar. Con un audífono creo que es mejor. Perdonen, es que estoy escuchando hoy con mi voz y no sé ni por dónde es el sonido. Pero bueno, un segundito. Listo. Ok, bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, notificarles uno, si no han visto sus calificaciones todavía del bloque uno, es porque todavía no están. Tuvimos unos problemas el fin de semana. Ya estoy calificando ahorita. Los he estado revisando en general. Parece que todo está bien. No creo que haya problemas para entregas. Igual, si veo algo, se los notifico y tenemos tiempo para corregirlo, ¿vale? Entonces, no se apuren. Ya vi que sí también. Ya vi que discuten bien. No, no vi ningún problema alarmante por ahí. ¿Sale? Entonces, de ese lado estamos tranquilos. Ajeno a eso, ¿alguien tiene alguna duda, preocupación, comentario, algo que les esté inquietando de la materia? ¿Empezaron bien el bloque 2? ¿Todo bien? Tomaremos como que todo está muy bien. Ok. También el cambio de horario de la materia, sigo resolviéndolo. No sé por qué no nos han dejado editar el archivo donde apartamos las horas y pues tenemos problema ahí, pero espero que ya lo resolvamos esta semana para que la siguiente que les mandemos el horario sea el definitivo y no choco con ningún otro profesor otra vez, que creo que ese fue el caso del día de ayer. Entiendo que había otra hora ya pedida, pero bueno, no pasa nada. Ahí voy, estoy tratando de abrir la presentación. Ahí ya salió. Ah, Veo que Alonso dice que tienes dudas con la tarea. ¿Quiere que abordemos algo de una vez? Pues si se puede, de una vez, profe. Claro, claro. Sí, ok. Es que bueno, lo que pasa es que dentro del cuadro comparativo ya ve que nos pide poner los diferentes tipos de pensamiento, ¿no? Que me Ujú. parece, creo que son 5. Posterior a eso nos pone que debemos de igual forma poner a los autores y los fundamentos teóricos, si no mal estoy. Pero ahí en esa parte tengo una duda. ¿Se tienen que poner los autores de cada uno de los 5 tipos de pensamiento o se tienen que poner los autores que vienen solamente lo que es en el contenido del módulo 2? Esa es mi duda. No todos se especifican, si no me equivoco, como que Sí, algunos nada más los avientan así y te dicen, exacto. resuélvelo, ¿no? Puede Sí, investigar usted de dónde viene ok, originalmente. Lo más importante sería destacar, digo, los que están en el contenido, que son 4 por ahí, que de ok. hecho los vamos a ver ahorita, pero si a alguno le falta, que creo que es no me acuerdo si es el rizomático, creo que no tiene. Sí, Este, sí, es que de hecho los únicos que tienen como tal autor y que sí se mencionan también en el contenido de la plataforma es el del pensamiento complejo y si no mal estoy, el conectivista. Creo que son los únicos dos que sí mencionan a los autores como tal, pero los otros no los mencionan, por eso le preguntaba. Agréguele los que haya investigado, que de hecho, ahorita de hecho no los tengo presentes cuáles son de cada uno, pero agréguelos de información aparte. Si veo que de por sí pues no estaban y no hay mención, pues lo ajustamos, ¿no? No se preocupen tanto por eso, pero pues ahora sí que escárbenle donde tengan que escarbar y sacamos la información. Pero sí, no es exclusivo del contenido de la materia, porque ya vi que luego como plantean algunas actividades, sí hacen omisiones un poquito importantes, pero sí, Ok, gracias, profe. vale. ¿Alguna otra duda? Aprovechando, ¿todos bien? Pues vamos a hablar un poquito de este tema.
en la clase, pero si no hay más dudas, seguimos, ¿va? Ok, módulo 2 de pensamiento complejo para la argumentación. Vamos a ver un poquito más acerca de los tipos de pensamientos complejos, específicamente un poquito más de la red, rizomático, pero vamos a hablar de todos un poco. Em, Tenemos que entender por qué hacemos esto, ¿no? Lo vimos un poquito la sesión pasada, lo tenemos que estar mencionando y mencionando otra vez ahorita. Eh, el pensamiento complejo es importante para entender los fenómenos y los problemas actuales, ¿no? Llámese un entendimiento de desafíos contemporáneos, se llama la unidad, que serían pues, los problemas sociales o problemas complejos que llegamos a ver en el día a día, ¿no? Que no son tan simples de decir, ah, bueno, está bien, está mal, ¿no? Requieren una resolución mucho más enfocada a distinguir todos los componentes que tienen y aproximarlos de diferentes disciplinas y de diferentes enfoques para poderlo resolver. ¿Vale? Pues por eso hacemos esto, ¿no? Para eso tenemos que entender un poquito del pensamiento complejo. Em, bueno, aquí algunas menciones de lo que vamos a ver del módulo. Este módulo se explora el pensamiento complejo a través de autores fundamentales, aplicando perspectivas por como el cambio climático. Vamos a estar usando el ejemplo del cambio climático un poquito más en esta sesión. Todo el módulo, todo el contenido como que lo usa como el ejemplo fuerte. Si alguien quiere que abordemos otro tipo de problemas, menciónenlo y tratamos de hacer ese ajuste para que todos estemos entendiendo lo mismo, ¿vale? Um, bueno, y tenemos que entender las preguntas reflexivas del módulo son comprender los fundamentos del pensamiento complejo, identificar aplicaciones concretas para donde aplicamos esto y reconocer las interconexiones entre distintos fenómenos sociales, ¿no? Eso tal vez al final, ¿no? De esta sesión podemos discutir si lo planteamos o no. Entonces, dentro del módulo tenemos que, hay que desarrollar capacidades para analizar fenómenos desde múltiples dimensiones y perspectivas integradas. Nuevamente lo mismo. Tenemos problemas que son eh, multifactoriales, complejos, tienen diferentes enfoques que podemos abordar. Necesitamos tener la capacidad de analizarlo desde estas diferentes dimensiones, desde estos diferentes enfoques, para tener un resultado mucho más completo, o al menos un análisis más completo, no tanto un resultado. En el enfoque de red tenemos que comprender las conexiones e interdependencias entre diferentes elementos de un sistema, cómo todos se relacionan entre todo. Vamos a ver que muchos de estos análisis o enfoques complejos que sea, es mucho de hacer como una telaraña y ver cómo se relaciona todo con todo y irlo entendiendo de esa forma. Y bueno, también desde la versión rizomática, que esta ya no es la telaraña, esta es la versión como de raíz que va creciendo y se va expandiendo, ¿no? Que tenemos que explorar caminos no lineales en la compresión, abiertos a la multiplicidad y la diversidad, ¿no? Que vamos a ver un poquito más de esto adelante, ¿sale? Mm, ok, esto es parte de lo que veíamos también la sesión pasada. Tenemos el incidente crítico de la migración y la salud mental. Eh, la sesión pasada dividimos diferentes aspectos que teníamos que tener en cuenta. Aquí los destacamos un poquito más otra vez. Donde tenemos que en la Ciudad de México están llegando diferentes migrantes, eh, están enfrentando múltiples factores de su bienestar psicológico y emocional. Tenemos diferentes categorías que vamos a estar abordando y que podemos utilizar como referencia cuando estemos tratando de aplicar los ejemplos de cada uno de los pensamientos que vamos a hacer, ¿no? Entonces tenemos el factor de la violencia y el trauma, experiencias previas de violencia que dejan huellas psicológicas complejas, requieren atención especializada. Adaptación cultural, que son procesos de aculturación, pérdida de redes de apoyo y choque cultural que genera estrés constante. Precariedad laboral, condiciones de trabajo inestables, explotación y barreras para acceder a empleos dignos. Y discriminación, donde tenemos estigmación social, xenofobia y exclusión de intensificación a la vulnerabilidad psicosocial. Em, Entendamos que este problema de la migración, que es el que estábamos abordando en la sesión pasada, tiene todos estos factores, ¿no? No podemos abordarlo desde una visión única donde decimos, bueno, pues tiene un factor económico nada más, tiene un factor social, tiene un factor psicológico. Hay varios enfoques que tenemos que considerar. Vemos que aquí al menos los 4 más destacados que estamos viendo.
Es importante entonces considerar cómo vamos a abordar desde estos puntos nuestro pensamiento complejo, cómo lo analizamos, cómo vamos a dar un, cómo vamos a empezar a analizar un problema eh, desde diferentes enfoques, ¿no? Para esto, bueno, vamos a utilizar diferentes tipos de pensamiento. Aquí están cuatro de los autores más importantes, destacados en cuanto al pensamiento complejo. Se hablan de ellos en su contenido. Y bueno, este es un mini resumen de lo que tiene cada uno y hay que nada más destacar pues, la importancia de cada uno, por qué es relevante, por qué salen a flote, por qué tenemos que entender más o menos qué están haciendo, ¿no? El primero es Gregory Bateson. En este caso, enfatiza la interconexión de los sistemas, los patrones que emergen de las relaciones y los procesos de reimplementación que configuran la realidad. Primero que nada, esta parte de las interconexiones está estableciendo que siempre hay una relación entre un problema y otro. Sí hay componentes que no pueden separarse de forma exclusiva, porque entonces perdemos la visión holística que tiene, pero tiene una parte mucho más importante bueno, que creo que es lo más destacable de sus obras, que es que dice que nuestro entendimiento de un problema, nuestra forma de analizarlo, no refleja necesariamente la realidad. Y eso es muy importante. En su contenido va hablando de si una foto es la realidad y si una pintura ilustra la realidad como es. Y bueno, no sé ustedes para empezar qué piensen de esa situación, donde tenemos, si yo tomo una fotografía al aire libre, la tomo, la imprimo y se la enseño a mi hermana, ¿no? Y viajo 2 horas de donde estaba. Dice yo, mira, este es el atardecer. Estoy retratando la realidad bajo conceptos muy genéricos. A ver, voy primero al chat y luego voy con Gustavo. Un segundo. Laura nos dice que no, pero necesito que elabore más ahí. Gustavo, dígame. Creo yo que tampoco, pero, o sea, es que siento que es un sí y un no, porque en ese momento sí es la realidad y es lo que tú viste, o sea, sí estaba pasando, sí se veía exactamente así, pero pues, a lo mejor voy más tarde y se ve diferente, o voy de día y se ve diferente, y pues entonces para esa persona no es la realidad. Ok. Me parece bien esa sí y no, porque justo viene un poquito en este sentido de entender qué es lo que estamos retratando, ¿no? Voy tantito al chat. Viviana nos dice, si ya pasó el tiempo y no está en el atardecer, ya no es la realidad. Preguntaría ahí, Viviana, si entonces yo tomo la foto y se la enseño en ese mismo segundo a mi hermana que está junto a mí ahora, ¿esa es la realidad o no es la realidad? Voy con usted, Laura, dígame. Y gracias, buenas tardes. Y sí, yo estoy bueno con que no se refleja con una foto la realidad del atardecer. No sé, estoy viendo, imaginando el contexto, el lugar, yo a través de una foto representar un atardecer de algún lugar, pues depende de qué lugar, puede ser en el mar, puede ser en el bosque, puede ser en la selva. Cambiaría ahí la fotografía, también la estación del año, el clima, como que para mostrar una foto y mostrar una realidad de un atardecer, siento que para mí diría, yo cumplo con que no, porque queda muy limitado la representación. Vamos pensando en querer explicar el atardecer. Desde esa perspectiva lo estoy viendo. Gracias. Muchas gracias. Sí, todos creo que tienen la idea adecuada. Estamos haciendo representaciones de la realidad, nos estamos acercando. Viviana también nos volvió a contestar en el chat, solo sería una captura de la realidad, pero no la realidad. Es más bien una aproximación a la realidad, ¿no? Porque estamos capturando un momento que efectivamente en ese momento está ahí, pero podría decirles, bueno, y si la cámara tenía una configuración especial donde abro el obturador más tiempo, a mí que medio me gusta la fotografía y que soy totalmente ignorante en algunas cosas, aún así sé que pues, le puedo cambiar la apertura, el ISO, el balance de blancos y pues cambia la iluminación que voy a tener en una foto.
En eso hablando de aspectos técnicos, ¿no? Voy a poder capturar un color diferente, una iluminación diferente, destellos. Posiblemente, si le dejo el obturador abierto, voy a captar nada más un brillo que va a ser el sol y pues no voy a ver nada de lo que había ahí. Pero pues yo estoy argumentando que eso es lo que vi, ¿no? Y que esa es la realidad. Hago énfasis mucho en este ejemplo porque quiero que vean que pues por más que tome una fotografía en un preciso momento, es difícil que esa fotografía represente 100% a la realidad que estoy viendo. Naturalmente está muy cerca, si no le cambio nada y uso los parámetros generales, pues me estoy acercando, sí, pero tiene una diferencia. Ahora, cuando yo analizo un fenómeno, cuando yo quiero estudiar una parte psicológica, social, económica, un factor que involucra muchos más aspectos, ¿cómo lo trato de analizar? ¿Cómo trato de... Aquí, insisto, el enfoque que tiene Bateson es que nuestra forma de pensar, nuestra forma de analizar algo, no refleja directamente la realidad. Entonces, por más que yo esté diciendo, la migración es una combinación económica y social, y punto, yo no quiero meterme más, ¿no? Yo no quiero meterme si hay un factor familiar, criminalidad, de geografía, de clima, no sé, omití todo lo demás. No vas, mi análisis, por más que consiga mil y una encuestas enfocadas a la economía, al bienestar social, a esos dos factores que decidí analizar, no va a reflejar la realidad. Va a haber un sesgo ahí que vamos a tener, ¿sale? No necesariamente es malo. La idea es reducirlo, ¿no? Es tratar de entenderlo de la forma más holística y completa posible el problema que estoy analizando, o el fenómeno que estoy analizando, más bien. Pero no voy a llegar a ese punto. Y hay que entender eso, aceptarlo y hacer medidas para poder entonces aproximarnos lo mejor posible. ¿Sale? Entonces es como la parte importante de este autor que empezamos a ver en el pensamiento complejo, ¿no? Hay que aceptar esa diferencia y hay que entender que hay una diferencia. ¿Ok? Alonso también nos compartió en el chat, todo está en un constante cambio, por ello no se podría considerar que es una realidad. También eso es muy importante en el aspecto de los fenómenos que estamos estudiando. No es una foto estos fenómenos, siempre son dinámicos a final de cuentas estos fenómenos, entonces retratarlos en un momento y en una sola posición, pues sí, vamos a tener el entendimiento de ese fenómeno en ese momento, pero por ejemplo, si yo me tardo 2 años en hacer mi análisis, porque estoy haciendo una tesis de la migración en la Ciudad de México en el 2025 y tardan 2 años en sacarlo, analizarlo y procesarlo, pues cuando den sus resultados van a decir, este es el análisis de la migración de 2025, pero ya no va a aplicar posiblemente al 2027, que es cuando ustedes lo sacan, ¿no? Porque ese fenómeno ya cambió, ya tiene una dinámica constante. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Quejas? Ok, vamos Todo bien. bien, profe. Muy bien. Eso, gracias por sus manitas levantadas. El siguiente autor es Edgar Morin, este es de los más sonados en el pensamiento complejo. Vamos a seguir viendo muchas aportaciones que esta persona tuvo en el pensamiento complejo, pero de enfoque particular, al menos en esta unidad, tenemos la parte del orden y el desorden, ¿no? Y también de la emergencia, junto con otros que ahorita vamos a tocar. Esta parte de que especifica que los fenómenos tienden a estas dos capacidades, ¿no? De orden y desorden. Una parte del orden es esa que ya entendemos, que podemos procesar, que tenemos el entendimiento de qué componentes la conforman. Y el desorden es esa incertidumbre, es esa idea que justo ya habíamos entendido desde Bateson que no podemos analizar todo y que la realidad se va a quedar sesgada. Pero también ahora con Morin vemos entonces que el desorden de los fenómenos, esas situaciones que no podemos medir fácilmente porque el fenómeno cambia, en este caso nuevamente vamos a migración. Este fenómeno dinámico donde, no sé, estalló una guerra, hay
medidas más estrictas para los migrantes, hay situaciones económicas más apremiantes, hay motivaciones más fuertes para irse o para regresar, dependiendo de lo que estemos analizando, pues va a cambiar el análisis que estemos haciendo. No vamos a poder aplicar una ley estricta a cómo funciona la migración en ciertas características porque va a haber un cambio constante. Y nada más es tener en cuenta que ese desorden es importante para poder nosotros abordar ese fenómeno. Tenemos que entender que tiene esa situación. También aclara que esa emergencia también dentro del mismo problema genera esa oportunidad de nosotros de analizar diferentes cosas, de proponer diferentes causas, entendimientos y conexiones del fenómeno que estamos viendo. Entonces, bueno, hay un área interesante de análisis que podemos llegar a tener, ¿no? También tiene la hologramaticidad, esa palabra no me gusta, donde postula que la parte está en todo y todo está en la parte. Esa parte, hago énfasis porque creo que luego se pierde un poquito el concepto de esa. Eh, lo hace mucho referencia o el ejemplo clásico es el ADN de las células que tenemos, que tienen hologramaticidad. En este caso, menciona que que los fenómenos, y en el caso concreto del ADN, tienen una parte de todo, pero también están en todas partes. ¿Qué significa esto? En el concepto del ADN, nuestro ADN forma todo lo que somos nosotros. Es la información necesaria para que nosotros estemos creados y podamos crecer, desarrollarnos y funcionar de forma general. Si me ponen a hablar de ADN, van a recibir una cátedra muy larga mía. Me encanta el ADN, pero bueno, en términos prácticos, genera todo. Pero también dice que está en todas partes. Y en este caso, asocia que el ADN tiene una presencia en muchos organismos que a consecuencia de que compartimos ancestros y que tenemos un desarrollo de diferentes fuentes, ese ADN, digamos, está compartido en más partes. Entonces, formamos parte de algo más grande también. ¿Cómo lo aplicamos a un fenómeno social? ¿Quién lo quiere abordar tantito? ¿Cómo aplicamos la hologramaticidad en, en un análisis como la migración, por ejemplo? Lo que se les ocurre. Laura, dígame. No sé, maestro. Bueno, a mí se me ocurre ahorita pensando que en un momento se llegó a decir que la inmigración se daba por motivos económicos. Eh, Cuando uno a veces escucha esto, lo primero que se viene a la mente de situación económica precaria, busca mejorar la vida. Pero también sucede que hay migración por otras cuestiones económicas, en donde las personas, no sé, por negocios, por algo, no tanto mejorar la vida, sino también la seguridad. O sea, el ser parte de un tejido social como que ahí todos los factores se van conjugando y pues en algunas personas se ven en esa necesidad. Ahí es donde no sé si está correcto, yo estoy entendiendo esa parte como que el ADN, como que está, el todo está relacionado. Um, Va en función, ¿no? Sí tenemos ese enfoque como de económico, pero más, es entender que va a haber un efecto más general, ¿no? Por ejemplo, o sea, si estamos analizando la migración desde un aspecto muy individual del México-Estados Unidos, ¿no? eh, Va a haber factores que van a englobar más aspectos, ¿no? Vamos a tener que tomar un sistema más completo donde veamos que el efecto de la migración que se tiene en estos dos países no es único de ellos, ¿no? Por ejemplo, si nada más estamos analizando México y Estados Unidos, estamos omitiendo toda la migración que viene también de América Latina, que va subiendo por el territorio mexicano y que también quiere llegar a Estados Unidos. Y entonces ahí estamos desenfocando, ¿no? Vemos que faltan componentes. Entonces, dentro de este tema grande de la migración, abarca todo el tema de migración nuestro análisis, pero también está otros componentes que tocan el tema y que también debemos de considerar en este aspecto. ¿Sí, sí queda más o menos claro? Digo, de esos hay varios Sí, ejemplos, ¿no? gracias.
Porque de la economía, bueno, ¿a quién más afecta la economía desde este sentido, ¿no? O lo social, pues afectará más países, afectará más sistemas. Dígame, Gustavo. Yo le quería pedir si podía repetir eso que dijo de la parte, está en todas partes y todo eso. Esa frasecita la quería anotar porque, o sea, me ayudó a entenderle, pero ahorita ya me perdí y ya no la entendí bien. Se las voy a copiar porque está en su contenido, entonces no me lo estoy inventando. Un segundo, aquí lo tengo. Ah, a ver, espera, aquí lo tengo porque no me lo iba a inventar y lo tenía anotado en algún lado. A veces me falla la memoria y más vale tenerlo anotado. Ahí está. Para los que lo quieran usar, ¿no? Si lo ven en su Gracias. contenido, da más el ejemplo de la célula, del ADN. Ahí pueden utilizarlo, ¿no? Ahí me salté algo. Y también, bueno, tenemos la autoecoorganización. Me hacen unos términos bien complicados, pero bueno, en eso en resumen, ahí nada más es la idea de que todo se va organizando, de forma natural, de alguna forma, todo tiene una estructura que se va definiendo de forma natural según el fenómeno. En este caso, pues en la migración estaríamos diciendo que pues, no tenemos, o sea, no podemos controlar hacia dónde se van a ir unos otros y va a tener un orden según las necesidades que tenga el fenómeno y pues con eso es lo que va a dar la forma al fenómeno en sí, ¿no? Nosotros no definimos esa estructura, tiene una propia estructura que sigue y pues bajo eso se sigue nada más, ¿vale? A ver, denme un segundo, porque creo que mi perro está destruyendo algo. A ver, un segundito, por favor. He vuelto, disculpen. Estaba escuchando que alguien se estaba comiendo algo afuera, pero ya vi que el perro se salió. Ok, seguimos, perdónenme. Seguimos con Jean-Louis Lemonge. Nada más recordarles, se cierra la sesión en 5 minutos, vuelven a entrar con el mismo enlace y seguimos como si nada, ¿vale? Propone la modelización como herramienta y aborda el constructivismo en la construcción del conocimiento complejo. Aquí más que nada viene un sistema de estructuras, ¿no? Como que vamos armando poco a poco el conocimiento, vamos utilizando, digamos, tenemos que utilizar la base de lo que sabemos para seguir avanzando y vamos entonces poniendo, digamos, piedrita por piedrita para avanzar todo el sistema, ¿vale? Estoy viendo que hay algo en el chat, en un segundo. Esperen que no quiere abrir la página. Ya. Alonso dice, considero que se toma la hologramaticidad de la migración, se puede considerar, por ejemplo, el poder comprenderlo como un hecho aislado, comprenderlo no como un hecho aislado, sino como un sistema completo. Ok, sí, efectivamente, la hologramaticidad nos da ese enfoque más, este, no llamaría, bueno, en migración podríamos llamarlo global, pero en este caso es holístico, ¿no? Más completo, donde tenemos parte de todo, está eh, eh, dentro de todos los fenómenos y entonces hay una interconexión, ¿vale? Y Viviana nos dice, podría ser un tema psicológico como algo que está en todos los migrantes. ¿Por qué no hace referencia que sea solo malo, pero implica procesos psicológicos en todos? No sé si entendí, Viviana. A ver, podría ser un tema psicológico como algo que está. Ah, bueno, sí, podemos hablar del efecto que tienen directamente los migrantes, ¿no? Y viene de lo que mencionamos en las primeras diapositivas. Hay un efecto de varios enfoques que afecta a los migrantes en el momento que viajan. Entonces, podemos también tomar estos enfoques también en esto. ¿Vale? Por último, tenemos a Niklas Luhmann. En este introduce sistemas autopoéticos y la autorreferencialidad.
Para entenderse como los sistemas que se crean y se mantienen a sí mismos. Los sistemas autopoyéticos son aquellos que por sí mismos producen no solo sus estructuras, sino también los elementos que los están constituidos. Dice que el entramado son el entramado de estos mismos elementos. Esto nada más para entender que un mismo fenómeno tiene su propia construcción, ¿no? Nosotros no vamos a definir nuevamente lo que lo compone. El fenómeno ya tiene eh, su propia forma. Eh, Da un ejemplo, su contenido de este sistema, ¿no? Que por ejemplo un árbol se nutre de la tierra y a partir de agua y sol que le dan, genera sus propias hojas, sus ramas, sus troncos, raíces, siendo autónomo ese sistema, ¿no? Que autónomo entre comillas, yo le diría, porque si no están los otros componentes que lo alimentan, no funciona, ¿no? Pero más o menos así funcionan estos fenómenos que estamos analizando. Ustedes nada más tienen que dejarlos funcionar. eh, va a ocurrir algo, va a pasar algo, y como observador puedes ver el efecto que tiene. No es necesario insertarle nada, no es necesario generar que se active o algo. Ya está funcionando, ya tiene sus formas. Nuestro trabajo es entenderlo. ¿Ok? Bueno, creo que esos ya son todos, general de todos estos autores. No sé si hay alguna duda, algo que no queda claro. ¿Algo quieren que destaquemos un poquito más? ¿Vamos bien?